Buenos días, estamos acá desde la librería Ulises, en el barrio Las Tarrias, nuestra anfitriona para la semana política, como siempre con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, primera universidad acreditada, privada acreditada en investigación. Con Iván Weissman, Y con sí, Federico todavía, Federico todavía ¿no? de gozando viaje, de España, gozando claro. el estilo europeo. Oye, vamos a los temas de la política primero, si te Sí, parece, y hay después poca a los de política, pero hay negocio. cosas. Hay poca política de verdad, hay mucha noticia, mucho tema metido en la agenda, mucha noticia episódica y poco proceso. Sin embargo, hay una cosa importante para partir con eso y despejarlo rápido, creo yo, que es la conclusión que los actores políticos sacaron de las dos cumbres que hizo la presidenta Bachelet en Cerro Castillo, primero con sus ministros, ¿no? Y después Comité y político, después las bancadas, jefes con de los bancada, ¿no? parlamentarios, claro, jefes de bancada y presidentes de partido de la nueva mayoría. Y ese punto produce un punto de inflexión importante en el escenario político porque es la presidenta la que toma en sus manos la reforma educacional. ¿Ah? Pues fuerte eso. Yo lo comentaba contigo que varias trascendidos de lo que pasó, que ella le haya dicho directamente, no mirándolos a los ojos, sino que es más dramático, a los de la bancada, diciéndole que de ahora en adelante si critican a Nicolás Izaguirre, el ministro de Educación, la están criticando directamente a ella. ¿Por qué lo encuentras tú Porque tan...? yo creo, y lo hemos hablado acá de frente, yo le encuentro, más allá del resultado que termine siendo, a lo mejor termina siendo todo un desastre, pero a mí que me gusta la política, mirarla como hobby, la encuentro válida, bueno, por varias razones, pero he visto pocos líderes en democracia que pongan todo su capital político tan temprano, porque normalmente casi todos los políticos quieren ser estadistas, del estilo Lagos, y les gusta llevarse los premios, pero muy pocas veces se meten a la trinchera o solamente cuando realmente no. Los presidentes americanos lo hacen mucho, dejan a todo su equipo en la Casa Blanca que negocie, acá siempre había un ministro del Interior, y acá Bachelet verbalmente, ahora antes tú lo sabes, tú lo has dicho, que este es un gabinete que la refleja a ella, pero acá verbalmente se lo dijo, no, Izaguirre soy yo. Sí, yo creo que es interesante el análisis con que la moneda llegó a esa conclusión, o sea, y es que el gobierno depende de la reforma educacional. No hay capacidad de salir por encima como estadista si la reforma educacional no sale medianamente parecida a la promesa que hubo en la campaña y si los actores que la respaldan no terminan relativamente adentro de ese barco. Es decir, no hay legado a Bachelet sin reforma vocacional. Y yo creo que en ese sentido la irrupción con todo la presidenta es un poco tarde. Esto debió haber ocurrido del minuto uno, era parte Sí, del diseño, claro, porque es la lectura del escenario de poder, ¿no? Donde evidentemente eh, los actores que resisten el cambio en la educación, los intereses no menores, operaron de manera muy eficaz, ¿no? Desde el minuto uno, desgastando y minando la la posición de agenda. Izaguirre, por supuesto, con el gobierno y con Izaguirre haciéndose varios autogoles, con un despliegue que no entendió las condicionantes mediáticos subjetivas que crean el clima, ¿no? Y el clima que se generó, un clima adverso, y ese clima adverso, a su vez, construyó un estado de ánimo de la opinión pública con rechazo a la reforma. Ahora, la DIMARC de la semana pasada trae un dato súper interesante, que es que eh, mucha gente aprueba en lo general las reformas, ¿no? Más allá de la bajada misma, la necesidad de hacer reformas, y muy poca gente a su vez cree que las reformas se vayan a hacer. El escepticismo que hay respecto a las posibilidades del sistema político, algunos dirán es el sano escepticismo, ¿no? Finalmente esto hay una inercia y la gente vive sus vidas y entiende que lo que ocurre en la política es algo que no le afecta a sus vidas o que no es relevante para sus vidas. Pero Y por, eso te sí, diría yo es una de las consecuencias más graves, la despolitización en el sentido más profundo de este periodo de economía neoliberal y democracia formal que hemos vivido en Chile durante todo este periodo como ciclo. pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que sea una cosa particular de Chile o del ciclo. Yo creo que en general las sociedades modernas o semimodernas o las que aspiran a ser modernas como la nuestra, yo creo que la gran mayoría estas mayorías silenciosas que, que son las que todos tienen que pagar la cuenta, las cursos del Transantiago, que tienen el crédito universitario, tienen una vida diaria que es tan
apabullante, que no tienen el tiempo que a lo mejor tú y yo tenemos para pensar a lo grande. Y una reforma educacional es una reforma educacional, ya sea en Chile o en cualquier país, que los réditos no se van a ver, ojalá en una generación, a lo mejor más, a lo mejor un poco menos, pero no la van a ver ahora. Los hijos de una persona que esté ahora, tiene un hijo en segundo medio, en primero medio, no va a ver los frutos. Entonces ahí sale el egoísmo que está en todos los seres humanos, y a lo mejor en Chile más o menos, no, acá las veces hemos discutido no, el individualismo que se ha centrado. El egoísmo no es lo mismo que el individualismo. Es verdad, es verdad. Pero ahí viene y dice, bueno, que la próxima generación lo cambie, pero mi hijo yo ya lo tengo en el particular subvencionado y está ordenado. Yo la verdad que no puedo empezar a preocuparme de cómo lo mando a este otro colegio porque yo tengo que llegar a la oficina a las 9. Entonces, no, lo diario se lo impide. Entonces yo creo que ese es mi análisis de por qué hay escepticismo. Una reforma educacional es, no, suerte, 15, 20 años. Yo una vez estuve en una reunión, para transparentar, yo estoy metido con un grupo que se llama Enseña Chile, que queremos que haya mejores profesores, ¿no? Y hablando una vez, el que es el director de Enseña Chile, que le preguntaron empresarios de la SEP, que bueno, ahora cosa, ¿por qué la educación pública? ¿Por qué lo que necesita que se mejore? Y él fue súper tajante, él dijo, porque los hijos de ustedes no van a esos colegios. Los hijos de ustedes fueron a esos colegios, estarían ustedes mañana y su señora no haciendo piquete afuera del liceo para que mejorara esto. Entonces, para ustedes esto no es un problema, es un problema que lo piensan con el café, en el whisky, en el fin de semana, cuando leen los diarios o en las marchas, pero no lo afecta directamente. No los toca. No los toca. No. Y bueno, porque en la educación radica la principal promesa del modelo que hace agua, o por lo menos está cuestionado después de un tiempo en que no tuvo ningún grado de cuestionamiento, de que cualquiera puede ascender, y sabemos que eso es completamente mentira. Ahora, lo interesante de esto, creo yo, que sigue estando en el cuestionamiento, más allá de la decisión de la presidenta, es porque ella sale a poner su capital político, la única persona el único actor con un capital político importante, ¿no? Bueno, se te iba a con un preguntar, ¿quién carisma. más? Si no es ella, ¿quién es ese gobierno? No, nadie, absolutamente nadie, ¿no? Aguirre no es percibido como un ministro poderoso, al contrario, se ha ido desgastando después de cada uno de estos episodios, donde ha sido muy relevante el fuego amigo. Lo interesante es cómo el gobierno percibe las encuestas, ¿no? Por eso te mencionaba lo de Adimar, porque ahí hay un dato de percepción del sistema, ¿no? El sistema no es capaz de cambiar las cosas o transformarlas, independiente de que todos estemos de acuerdo que hay que hacer transformaciones, es una conclusión. Pero cómo el gobierno lee estos datos de conjunto de las encuestas que están puestas encima de la mesa. Y las que deben tener ellos también. Y las que hacen ellos, pues sin lugar a dudas, y son más incluso que las que se hacen públicas, que arrojan reticencia respecto al cambio. O sea, la incapacidad del gobierno de entender que el liderazgo es ir contra la percepción al sentido común, ¿no? En ese hay que sentido, romper huevos para hacer tortilla. Claro. Y eso yo creo que es un dato importante a observar. Cuánta es la voluntad de ir contra lo instalado. Sí. En eso se juega un gobierno cuyo derrotero central es la reforma. Y ahí En la ese clave es que sentido sintonía amplio, política. su relato tiene que ver con la transformación. 100% de acuerdo, y ahí tiene que ver también con la sintonía política de la presidenta para saber cuánto puede empujar, porque obviamente no puede pasar, pero cuánto, no solamente cuánto se atreve, sino que cuánto puede liderar, hasta qué punto llevar consigo, que le acompañen en este proceso esta gente que es escéptica. Y hay que observar pues, si su capital se desgasta o no. Hasta el minuto nada de lo que ha pasado, independiente de ese clima crítico de la reforma, ha mellado su enorme capital político. Vamos a ver, y eso es importante observarlo porque implica entender el tipo de personaje que representa ella para la opinión pública. Es decir, y aquí esbozo una tesis, yo creo que independiente del resultado de la reforma, la figura política de Bachelet va a tender a desgastarse poco. Aquí me juego una tesis porque ella está por sobre el bien y el Ella mal. es la Ronald Reagan de la política chilena, que no le tocaba, ya le decían el presidente Teflón. Todas las crisis que hubieron, todos los escándalos de seguridad nacional, Oliver North, el presidente que ella sí lo querían. A contrario, una conclusión en ese sentido te indicaría que la única capaz de empujar reforma es ella. No, porque un presidente que entra sin el beneficio de la duda, como Bachelet, se desgastaría mucho más rápido y tendría mucho menos espacio para trabajar. Entonces, eso es interesante, ¿tá? Oye, el otro tema que pasémoslo ahora, seguridad, si se parece, el tema de seguridad. Yo te iba a mucho preguntar. titular relativo a episodios, algunos delictuales, el robo ayer en el aeropuerto, pero el caso Bomba, el caso de
de las sucesivas bombas, está teniendo una lista política y hay pronunciamientos de Mahmoud Alewi, subsecretario del Interior y Seguridad Pública, el hombre encargado del tema. Bueno, yo te iba a preguntar vamos a un corte, un ¿te corte. parece? Y volvemos a la vuelta ahora. Ya estamos de vuelta y vamos con el tema de las noticias bombas. Las bombas. Yo te iba a preguntar de cómo esto, bueno, tú dijiste, lo mencionaste antes, que te adquirieron ya una lista política. No sé, el tema del crimen es siempre un tema que está muy latente para la gente porque lo vive diariamente, sobre todo la gente más humilde. Claro, hay que distinguir. Lo que pasa es que se genera un clima de inseguridad que este país hay países que viven con la emoción, en general los países latinos viven con la emoción del jolgorio, de la fiesta, de la juerga. Chile vive con el miedo, el miedo. Entonces, estos episodios detonan rápidamente el miedo que está muy latente a todo nivel en la sociedad chilena y parte de la fuerza del discurso del orden que tiene la derecha, ¿no? Y la idea del temor a cambiar tiene que ver con ese miedo latente. O sea, el episodio de seguridad pública, el tema de la seguridad pública, fue el principal tema en la agenda política desde los años 90 hasta el 2011. Lo que hace el movimiento estudiantil es romper esa hegemonía. Romper eso y pasar a la educación a ser el primer tema de interés, pero por años las campañas nos giraban en torno a la seguridad. Piñera ganó con el eslogan ese de que delincuente se acabó la fiesta, ¿no? Pero, y la fiesta no se acabó. Pero para la gente, ¿no?, es muy importante. Entonces, como vivimos las sociedades latinas, yo una vez leí un libro de un filósofo, un académico chileno, que hablaba la diferencia que hay entre las culturas orales y las culturas escritas, ¿no? Las culturas del mundo desarrollado, de la civilización, son culturas escritas. Claro. Los principales rituales se realizan por escrito. En cambio, el tercer mundo, y América Latina particularmente, se reproduce y transmite a partir de culturas orales y de las imágenes. Y por lo tanto, las palabras en el escenario público tienen mucho que ver con imágenes. Y este es un tema muy clave, por ejemplo, cuál ha sido la discusión que han tenido en los medios, sobre todo en la ley antiterrorista. Entonces, si la gente cree o percibe que si el gobierno dice vamos a aplicar toda la fuerza de la ley antiterrorista, está bien. Eso da una sensación de firmeza, cuando en la práctica, y en eso este gobierno ha sido cauteloso, yo creo que lo ha hecho bien, porque se ha puesto a estudiar, mandó una comisión, muy típico de esto, bueno, una comisión, el estudio de los cambios a la ley antiterrorista se muestra completamente ineficaz, ¿no? Además, una ley cuestionada en el escenario internacional, ¿no? Yo soy de los que cree que este tema Chile está muy lejos de ser todavía un gran problema. Lo que pasa es que se construye, y en eso la televisión es muy decisiva, este clima de inseguridad. Pero yo creo que donde yo no estoy de acuerdo contigo es que, lo hablábamos antes, a ti y a mí, en la vida diaria, en general, asumo ciertas cosas, no nos toca, lo vemos a lo mejor como observadores. Es que es distinto el tema policial del tema de los bombazos, por favor, haz la distinción. No, pero es que nosotros lo hacemos, pero para la gente, para este clima de inseguridad, que yo estoy de acuerdo que se un poco, pero yo creo que un error en general en las sociedades donde yo he vivido es que los partidos políticos, las coaliciones políticas más progresistas o más de centro izquierda, si uno quiere usar no la matriz tradicional de la Guerra Fría, han siempre atendido a darle menor importancia o contextualizar un problema que para el ciudadano común y corriente es un problema de la diaria, ya sea por lo policial o ya sea porque eso le ayuda, cuando lee que hay bombas en el metro, a la persona que vive en una cosa en que lo han asaltado, como decía, ¿viste? O sea, ellos lo suman, nosotros analizamos. Y creo que es un flanco político en general. Y no, yo leí una estadística que para mí me sorprendió, la leí hace 2 semanas, que Chile está entre los top 5 del mundo que tiene más personas por cápita encarceladas. Por supuesto. O sea, Estados Unidos es lejos el que donde más tiene. Rusia. No me acuerdo cuál es la segunda tercera, pero Chile está en los top 5, no los top 5. No, a mí me sorprendió, pero ahora, si uno quiere ser tecnócrata, Estados Unidos, empezando con Giuliani, que fue alcalde de Nueva York y antes fue fiscal, hay una correlación casi directa. Hay un montón de otros factores que también se han analizado, pero hay una relación directa de que él empezó toda esta cuestión de la mano dura y que limpió Nueva York, que limpió Central Park, que nadie creía, todo el mundo veía que era imposible, ¿no? Y ha habido, o sea, los índices de criminalidad de Estados Unidos están a los más bajos de 40, 50, 60 años.
Entonces, la gente conservadora dice, ¿viste? Te ponés mano dura. Claro, pero tú querés tener una sociedad en que, no sé, X% de tus ciudadanos están en la cárcel. Tampoco es el tipo de civilización que uno quiere tener, ¿no? No, pero en Chile opera, o sea, sí, da lo mismo la gente que se muera en la cárcel, que se queme en la cárcel, además, no el estándar del Chile no lo tiene internalizado y eso no va a cambiar, eso tiene que ver con nuestro provincialismo. Yo a mí lo único que me interesaba aportar era mirado desde otro punto de vista, los grupos antisistémicos, la gente que está en la llamada la ultra, siempre sospecha de que es el propio Estado quien conspira para generar un efecto político articulando pequeños grupos de infiltrados, ¿no? Porque viene desde el tiempo de la dictadura, la infiltración de los regímenes de seguridad. Yo quiero decir, porque me ha tocado, ya me han mandado columnas que he rechazado por ridículas, ¿no? Hablando con algunos amigos que conversan en ese mundo, yo quiero decir que lo que ha pasado con las bombas expresas, tanto en este gobierno como en el gobierno de Piñera, o sea, la ANI en el gobierno de Piñera es una broma, la incapacidad del Estado de armar cualquier operación, ¿no? Con segundas carambolas de nada. Sí, bueno. Es más, el Estado no es capaz, ¿no?, de tener una respuesta eficaz para un grupo de revoltosos que ponen bomba, porque ni siquiera son terroristas. Y con esto no quiero bajarle el tono, quiero decir que son amateurs. Ah, claro. O sea, estoy hablando los que han puesto bombas se vuelan las manos. ¿Ah? Y después Aquí no hay un grupo checheno serio, no es la gente de la ETA de los años 80, son amateurs. Aquí el Estado no es capaz, porque el Estado en general tiene que ver con el clima válido. que hemos vivido. Muy válido. ¿No? Se entiende que el Estado ha sido disminuido. Es un Estado ineficaz para muchas cosas. Y le da miedo. Así como decimos, no hay un Estado capaz de garantizar calidad en la educación, salud para las grandes mayorías, no hay un Estado capaz ni siquiera de armar operaciones de ese tipo. Tanto que no es capaz de responder a un desafío relativamente menor, ¿no? Como, no sé, un grupo de chascones que pone bombas, que la mayoría de las veces Y son en bombas España lo agarraron, son ¿no? bombas de ruido. En España lo agarraron y todo. Bueno, pero yo creo que eso es muy importante de No, aclarar, porque yo vivimos creo- bajo la sospecha en Chile, de que hay ciertos grupos que viven bajo la sospecha. Yo quiero hablar, no nos queda tiempo. Vamos quiero- al tema económico. No, po. yo quería solo volver al tema, ya al punto de vista cinematógrafo, es extraordinario. O sea, yo creo que en Chile, hablando de los amateurs que son nuestros terroristas, el robo de ayer del aeropuerto de Santiago es bueno de película. Hubo una película famosa se llamó Los Buenos Muchachos de Scorsese, que Joe Pesci se ganó un Oscar, Robert De Niro, que era The la historia, Goodfellas. claro, y que era la historia del gran robo en el aeropuerto de Kennedy de Nueva York, que era en el 78, y que la mafia no se robó en ese momento, era el robo más grande, uno de los robos más grandes de la extorsión, era el equivalente como de 20 millones de dólares de ahora. Pero este robo, no tengo idea si es muy mala la seguridad en el aeropuerto, estos tipos fueron muy profesionales, pero no se podría hacer película. ¿Hay que ir al corte? Vamos al corte. Iván, estamos de vuelta. Nos queda ver el tema de la economía calentada, ¿no? O recalentada. O recalentada. Se convirtió La en torneo economía política. Mira, el troll lo tocamos un poco la semana pasada, porque fue la semana pasada que el IMASEC sorprendió, choqueó, porque apuntaba que la desaceleración era mucho más profunda y más rápida. El desempleo ya se está notando con fuerza, que está creciendo en la segunda región, que es la minera. Un economista dice que va a llegar, en general en Chile si está por debajo del 7% está relativamente calmo, pero ya nadie estima que a final de año o principio del próximo llega al 7% y ahí el desempleo se convierte en la economía, toca realmente los bolsillos de la política. Pero dentro de toda esta batalla de quién es culpable, si la reforma tributaria no es un 30% o es todo como lo sugiere Felipe Larraín o casi todo como lo ha dicho el exministro de Hacienda. Pero es importante que nosotros hemos reporteado más desde el último programa que efectivamente el IMASEC de junio, que salió justo en medio de la última parte de la reforma tributaria, fue un llamado a atención de que el mandato a la moneda Arenas, al ministro de Hacienda, fue lleguemos a un acuerdo y rápido, porque tenemos que disipar esa incertidumbre, porque si no el problema económico se va a transformar. Ahora, ¿qué porcentaje Pero fue? como nuestra cultura oral, la retórica respecto de que la reforma tributaria que se planificó este año va a ser la gran culpable, porque eso es lo que La todos derecha le quiere los hacer. principales actores, que los que controlan el clima,
no finalmente van a instalar esa sensación, porque el chileno piensa nada más en cortos plazos. Con suerte recuerda lo que ocurrió 2 semanas atrás. Eso es lo que pasa, ¿No? O sea, puede que tenga tratar de razón, decir, pero- bueno, es que esto empieza a mediados del último año del gobierno de Piñera, eso solo para especialistas. Pero lo curioso fue que después de eso hubo un punto de inflexión y salieron varios economistas y políticos economistas a rebatir con fuerza lo que había dicho cierta parte de la derecha y sobre todo el exministro de Hacienda Felipe Larraín. Y yo creo que por lo menos en el mundo de la tecnocracia, el mundo Pierde político, seriedad Larraín, perdón, ¿no? yo creo que sí, yo creo que se politizó demasiado. Es un tipo muy capaz y fue un buen ministro de Hacienda, pero se politizó demasiado en el último año, entró en campaña. Quizás quiere ser, no sé, pues quizás en la próxima quiere meterse al ruedo a la derecha. Pero Está mirando a Velasco. Puede ser, pero sí, yo creo que se politizó demasiado y se expone, ¿no? Otro tema que me interesa, no sé si las cascadas también está interesante y está en el plano administrativo, y lo quiero mencionar porque Yo la me parte perdí más con las caliente. cascadas, todas las semanas pasa algo que ya empieza a ser Pero inintendible. ya toda la indicación es que administrativamente Ponce y todo el esquema que la CBS cree que acusa de haberlo armado, que sería el escándalo financiero más grande en la historia moderna de los mercados de capitales de Chile, va a terminar por razones administrativas más que de fondo, va a terminar a lo mejor con algunas multas, muchos de los casos van a prescribir, que ha sido la estrategia de la defensa de Ponce, ¿Cuál es la alargarlo. noticia de eso? ¿Alguna vez pensaste que hay gente presa? No, Ya, yo entonces, pensé, yo creo que mucha gente pensó al inicio que sí, que el caso era muy potente de la SBS y que acá iban a mandar un mandato y que si lo probaban, que había gente culpable, gente de la élite de Chile, del Club de los Poderosos, algunos. Ahora, ha habido un cambio dramático en reputación de algunos de estos poderosos y también en las prácticas. A lo mejor esa va a ser la mayor herencia que tenemos. por supuesto, porque no, pero el crimen de cuello y corbata nunca paga. Bueno, como Esto es una regla en Chile, yo no tengo, hay que ver cuando eso no ocurre. Yo creo que está cambiando y ojalá que cambie, pero no. Acá esa es la parte mala que tenemos del neoliberalismo a la chilena. Hay muchas zanahorias y poco garrote. Mucho club de Zapallar. Oye, bueno, esperemos que la próxima semana esté más entretenido. Sí, la verdad Ya que con bueno. Federico de vuelta. Nos vemos la próxima semana.